que promueven la investigación en innovación educativa. Mi nombre es Luis Eduardo Güemes y soy colaborador en el Living Lab y Data Hub del Instituto para la Educación del Tecnológico de Monterrey. Y es muy grato para mí tenerlos aquí el día de hoy. El día de hoy me complace presentarles el seminario titulado Videojuegos aplicados a la evaluación del talento, presentado por Javier Kravicki. Javier es cofundador de Nahuayam, licenciado en Recursos Humanos por la Universidad de Argentina, Universidad de Argentina de la Empresa y egresado de los programas ejecutivos Digital Transformation del MIT y Customer Experience de la UAD Business School. Cuenta con más de 16 años de experiencia internacional en recursos humanos en diferentes corporaciones como Unilever, Toyota y Grupo Technic. Adicionalmente, es profesor en diferentes universidades, tanto en España como Argentina, conferencista internacional sobre tecnología, gaming, empleabilidad y cambios generacionales, así como columnista en diferentes periódicos, televisión y radio. Muchísimas gracias, Javier, por aceptar la invitación y te cedo la palabra. No, por favor, Luis, muchas gracias a ti y a toda la Tec de Monterrey. Para mí es un verdadero placer y un honor estar aquí con todos vosotros, así que muchísimas gracias. Voy a proyectar, perfecto. Ahí cuéntenme si ven perfecto la pantalla. Sí, correcto. Sí, Excelente. Bueno, nuevamente muchas gracias por la presentación. Les cuento muy brevemente, al margen de la introducción muy interesante que hizo Luis. Soy licenciado en Recursos Humanos, vengo justamente de haber trabajado muchos años en diferentes corporaciones dentro del área de la gestión del talento. Me ha tocado la suerte, y digo la suerte porque siempre recomiendo a todo el mundo tener una experiencia internacional. Me ha tocado, gracias a eso, vivir en diferentes países dentro de lo que es Latinoamérica. Y luego, hace 8 años que estoy en el mundo emprendedor, así que la verdad que viviendo hace 8 años lo que es estar del otro lado, digamos, de la mesa. Así que la verdad que es un placer. En este momento me encuentro viviendo en Madrid, en España, por lo cual aquí en España de a poquito ya empezamos a terminar la tarde, así que la verdad que es un verdadero placer poder estar finalizando este día con todos ustedes. Les cuento un poco de qué vamos a estar hablando, como introducía Luis muy asertivamente. Vamos a estar charlando sobre algo que es muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con los videojuegos aplicados a la evaluación del talento. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque indudablemente a veces nosotros, muchas veces el ser humano, dividimos, ¿no? Tenemos como algo muy binomio, ¿no? Que nos gusta dividir y el cerebro funciona de alguna manera. De hecho, digamos, sin entrar en nada técnico, pero de alguna manera el cerebro está dividido en dos, ¿no? En la parte derecha y la parte izquierda, una parte más emocional y más intuitiva y más creativa, y después tenemos la parte del otro lado de la izquierda, el cerebro, la parte izquierda, que es mucho más racional, mucho más de la disciplina, etc. Lo más interesante de esto, como todo en la vida, es que no hay que utilizar una sola, hay que utilizar las dos, ¿no? Y entre ambas tienen que estar siempre funcionando para poder generar un equilibrio. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que es muy interesante esto de, indudablemente, de cómo nosotros podemos hoy unir dos mundos, que efectivamente es un solo mundo, que es el tema de, en este caso, la evaluación del talento, pero unido en este caso con lo que son los videojuegos, ¿no? Con lo que es la gamificación. Y realmente son mundos que se pueden unir. Hoy la tecnología nos ayuda, nos hace la vida más fácil, nos hace la vida un poco más ágil, y obviamente con el uso consciente, sin lugar a duda, consciente y responsable de la tecnología. Pero esto nos permite de alguna manera, en este caso, poder unir, ¿no? Poder hacer un puente, en este caso, entre, por ejemplo, la gamificación y la evaluación del talento. Y hoy estamos en un momento donde queremos evaluar al talento del presente y el futuro, pero qué mejor que hacerlo con herramientas del presente y del futuro, ¿no? Entonces, nos pareció muy interesante esto de poder unir estos mundos, y por eso poder hacer hoy, evaluar una persona justamente a través de un videojuego, es una experiencia realmente única, que es lo que vamos a estar hablando en esta charla, que va a ser bastante distendida, porque de alguna manera es la mejor manera que podamos entender la importancia y la potencia que hoy tiene la gamificación, y más aplicándolo en este caso a la evaluación del talento. Y vamos a estar charlando no solamente sobre la evaluación del talento, sino en general de cómo podemos ir o cómo va a ir evolucionando esto, ¿no? Porque hoy todos saben que
cuando hablamos de la primera revolución industrial y pasamos a la segunda, han pasado X cantidad de años, y de la segunda a la tercera, y esa brecha se empieza a cortar cada vez más rápido, ¿no? Hoy cada vez es mucho más rápido, y realmente, y ni hablar ahora con todo el tema de inteligencia artificial y todo, y realmente es muy curioso porque cada vez hay que reaccionar más rápido. Entonces es muy interesante esto también, cómo la pensamos la tecnología, que sin lugar a duda tenemos que integrarla. Por lo cual, ahí vamos a pasar el slide, ahí está. Vamos a empezar con esta frase que me encanta, que es una frase real, es una frase de Platón, que dice: puedes descubrir más sobre una persona en 1 hora de juego que en 1 año de conversación. Y es verdad lo que dice Platón. De alguna manera, hoy uno cuando realmente juega, y a ver, vamos a empezar por un lugar que es básico, ¿no? El juego está en todos lados. O sea, yo, por ejemplo, con mis hijos me conecto jugando. El Waze, que es digamos, de alguna manera es un GPS, está en un entorno de gamificación. Hay muchos casos de marketing, por ejemplo, en África, cuando querían que los niños se laven las manos, muchos más justamente para prevenir enfermedades. Es muy curioso esto, porque lo que terminó sucediendo es que muchos creativos utilizaron el juego como parte de generar conciencia del lavado de manos en África. Esto disminuyó fuertemente los números de gente, de niños enfermos o hasta con fatalidad. Entonces, es muy importante el tema del juego. Y el juego está en todos lados, eso es una realidad. Y eso es algo que existe, y de hecho, digamos, está incorporado en todos nuestros ámbitos de la vida. Pero más focalizadamente con lo que acá menciona Platón, y es una realidad. Y esto tiene que ver con realmente cuando uno juega, conoce a otra persona. ¿Y por qué dice esto Platón, no? Porque de alguna manera, cuando uno está jugando, baja la barrera, la defensa, y uno se puede conectar con esa persona desde otro lugar, ¿no? Y esto es un poco porque dice que el juego ayuda mucho a conocer a esa persona, porque uno se está jugando al fútbol, por ejemplo, o al hockey, o el deporte que sea, o al juego que sea, y ya ve cómo, si es competitivo o no es competitivo, ya empieza a sacar a relucir la verdadera esencia, ¿no?, de la persona, por lo cual, en ese sentido, es muy interesante esto, y no solamente esto va a quedar en una linda frase de Platón, sino que le vamos a contar también el caso de Nahuayam como justamente una herramienta de gamificación que evalúa a la persona y que efectivamente lo podemos lograr. Un pequeño paréntesis que quiero hacer es: no estoy viendo el chat, por lo cual la idea de la agenda es que estemos más o menos 40-45 minutos de charla, de exposición, y luego unos 10 minutos, 10-15 minutos para preguntas, para comentarios, etcétera. Por lo cual, si alguno está haciendo alguna pregunta o algo en el chat, no la estoy viendo, por lo cual lo quiero aclarar. Sí, cuando estemos finalizando la parte de la exposición, sí voy a estar mirando las preguntas o los comentarios, pero solo les quiero hacer esta aclaración para que lo sepáis. Entonces, con esto que dice Platón, vamos a seguir un poco jugando, ¿no? Porque realmente no hay manera de entender realmente el juego sin recordar también la sensación del juego, porque tiene que ver con una adrenalina, ¿no? Realmente jugar, y me voy a meter en algunas cosas muy curiosas. Cuando empecé a trabajar muy fuerte en lo que es la gamificación, empecé a estudiar mucho lo que es el gaming, y las ventajas y las bondades del gaming, empecé a descubrir cosas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo que hay muchos temas de neurociencia que la gamificación hace, ¿no?, y realiza justamente mejoras en la elasticidad del cerebro. O sea que estamos hablando de que efectivamente hace bien para la neurociencia y el cerebro de una persona. Les voy a aclarar a todos que hablamos siempre de jugar con conciencia y con el uso responsable de la tecnología. No estamos hablando de una persona que está jugando a la PlayStation 20 horas por día. Eso es un exceso. Lo que estoy hablando es el uso responsable y con los límites correspondientes del uso de la tecnología y con la conciencia que corresponde. Por lo cual, dentro de este uso razonable, realmente tenemos datos muy interesantes, como por ejemplo, mejora la elasticidad a nivel neurocientífico. Hay muchos escritos, hay muchos estudios en Estados Unidos y en Europa que tienen que ver cómo las personas que juegan muchas veces a un videojuego tienen justamente una parte que es muy, pero muy interesante, que está relacionado a gente que es muy introvertida, pero que en el juego es muy extrovertido, ¿no? Cuando juega en red, o cómo se comporta. O por ejemplo, mucha gente que está en estado de depresión y el juego lo anima, lo saca de esa depresión.
Y uno me dirá, pero Javier, ¿qué sentido tiene esto? Tiene todo el sentido, y les voy a explicar por qué. Cuando una persona está jugando, pensemos cualquiera de los que estamos nosotros aquí en esta sala virtual y nos podemos a jugar un juego. Perdemos, volvemos a jugar, lo volvemos a intentar, perdemos, volvemos a jugar, y lo volvemos a intentar, y lo volvemos a intentar. Llega un momento de superar esos obstáculos hasta que lo logramos. Y cada vez que estamos logrando un objetivo, en definitiva, si estamos jugando en un juego con muchos niveles y pasamos de nivel, hay un efecto de adrenalina que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, está comprobado, esto no es que lo dice Javier Krawicki, ni mucho menos, hay estudios científicos comprobados, como reitero, en Europa y en Estados Unidos, que dicen que justamente la gamificación y ciertos juegos que nos pueden sacar de un estado de depresión, y acá les estoy dando alguna explicación un poquito más lineal. Obviamente hay algo mucho más profundo de lo que estoy contando, pero no es una charla psicológica sobre la gamificación, pero sí que se queden con esto, que está bueno, de que si quieren descubrir más cosas de la gamificación y las bondades y lo positivo que es jugar, hay muchísima información en la web sobre este tema. Entonces, tenemos algo muy positivo que es, bueno, indudablemente mejoras del cerebro, sin duda puede llegar a gente a verlo en situaciones que capaz uno lo ve muy introvertido, pero después nos damos cuenta que no es tan introvertido, que en realidad es más extrovertido y lo vemos por los comportamientos del juego. Entendemos, y esto hay casos reales, y con esto ya salgo de esta explicación y seguimos un poco la presentación, pero hay mucha gente que estaba con nivel de intento de mucha depresión hasta casi el suicidio, y han salido, han medido que luego la persona ha salido de esto. Por supuesto, esto es un proceso, no es magia, ¿no? Entonces, pero sí hay ciertos factores que son muy interesantes de analizar o de estudiar, más que analizar, porque muchos ya están analizados, igual siempre hay tiempo para seguir analizando y estudiando y profundizando, pero sí es muy importante esto de las bondades realmente de la gamificación. Y acá lo venimos hablando, tiene que ver con, ok, Javier, está buenísimo, jugar está buenísimo, indudablemente ya estamos viendo las bondades. Ahora, ¿cuál es el factor que sucede cuando de repente jugamos, no? Y tiene que ver con esto, porque jugar es un estado de ánimo, sin lugar a duda. Jugar es un estado de ánimo, nos pone contento, nos alegra, y no tiene que ver con edades. Jugamos como hablamos recién. Mi madre, que tiene 75, 76 años, juega al Candy Crush. Uno puede decir, bueno, ya Candy Crush quedó medio, no es de no es de la nueva generación Z, ni mucho menos. Está clarísimo, pero la generación Z tiene su estilo de juego, el Baby Boomer tiene su juego, entonces pero todo el mundo nos conectamos finalmente con un juego, que no implica que tengamos que ser gamers ni mucho menos, para nada, pero sí, independientemente de esto de que hablamos de la vida cotidiana, de que el juego está en todos lados, indudablemente también el juego pasa barreras que no tienen que ver específicamente, por ejemplo, con un tema de edad, por igual cruza barreras. Entonces, un poco como menciona aquí, jugar es un estado de ánimo, y esto es muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera cuando jugamos es una experiencia, ¿no? Y en definitiva, cómo cada vez más nos importan las experiencias. Si estamos allí en el DF y queremos ir a un restaurante, nos interesa la comida, por supuesto, pero también nos interesa la experiencia que estamos viviendo en ese restaurante. Cómo nos atienden, cómo está el lugar, si está limpio, ¿no? Viajamos en una aerolínea, ¿no? Por ejemplo, estamos, no sé, en Aeroméxico volando y de repente nos interesa no solamente que el avión llegue sano y salvo y nos deje, si estamos yendo del DF, no sé, a Veracruz, está perfecto, pero también es la experiencia, si me hicieron esperar en la cola, si la comida estaba rica, si la tripulación fue amable. Indudablemente hay mucho que tiene que ver con la experiencia, más allá de lo que uno está contratando, y hoy en definitiva uno contrata una experiencia. Y el juego finalmente es una cápsula de experiencias. Y esto es muy, pero muy importante entenderlo, y está buenísimo. Y realmente hay un factor que es espectacular, que es ese momento del wow. Y esto nos pasa, por ejemplo, si yo les cuento a ustedes ahora, cuando les cuente, por ejemplo, no sé, de Nawayami, les diga, saben que ya no no es necesario utilizar un test tradicional, no tienen que estar completando 40 millones de hojas o estar tardando una hora en un test. Ahora, si les cuento que en 15 minutos podemos jugar una gamificación y definir el perfil conductual en 15 minutos a través de un game, una historia, una aventura, dirían, wow, ¿en serio? Esto es muy interesante. O si, por ejemplo, se ponen a jugar y de repente juegan, en 15 minutos les llega su devolución del perfil conductual y cuando abren dicen, no puedo creer, soy yo, ¿cómo jugué 15 minutos a un videojuego y me sacó una foto completa? Entonces, es muy interesante cómo está este factor dentro de lo que es el juego y dentro de lo que tiene que ver con la aplicabilidad a un montón de situaciones.
Y obviamente que al jugar podemos ser nosotros mismos sin lugar a duda. Y esto es lo más importante y es un poco la conclusión de lo que venimos hablando recién. ¿Por qué la bondad de la gente se puede descubrir uno mismo? ¿Por qué uno es siendo uno mismo cuando está haciéndolo? Y es por esto, porque somos nosotros mismos. Porque cuando jugamos, somos nosotros. Y eso es una realidad. Entonces, sin lugar a duda, esto sucede de una manera muy relajada. Nosotros muchas veces contamos la historia con el otro cofundador de Nawayam, somos dos cofundadores, con Horacio y Obed, que muchas veces cuando empezamos a tener esto de la idea de Nawayam, etcétera, íbamos jugando a la PlayStation y mientras jugábamos, y jugamos al PES o al FIFA, lo que sea, íbamos charlando y salían las mejores ideas. No significa que sea esto igual para todo el mundo, pero ¿por qué? Pues estás en un momento relajado, distendido, y muchas veces en ese momento es donde aparecen, por ejemplo, creativamente buenas ideas. Insisto, estoy contando un caso real nuestro, no significa que esto sea así, que mañana me digan, oye Javier, me puse a jugar a la PlayStation con mi socio y no se me ocurrió nada. Bueno, pero es un momento distendido y tiene que ver con realmente esto que les cuento. Entonces, en el jugar podemos ser nosotros mismos, y esto es muy importante. Y por eso muchos niños cuando juegan, quieren jugar, juegan siendo uno mismo, pero aparte quieren jugar de esta manera. Entonces, esto es muy interesante también para entender la potencialidad que tiene hoy la herramienta a nivel emocionalidad. Entonces, vamos a ir un poquito a una parte un poco más, más numérica para entender el tamaño, ¿no? Porque hasta ahora venimos hablando más de lo emocional, estamos hablando más con el lado derecho del cerebro, ahora vamos a pasar un segundito al lado izquierdo del cerebro, que es justamente la gamificación en números. Esto para que entiendan, por ejemplo, fíjense que hoy hay 2.8 billones de personas que juegan alrededor del mundo. Por supuesto que acá tenemos todas las categorías, el que juega por ocio, el que juega dentro de la categoría de Serious Games, que es donde, por ejemplo, estamos nosotros, que son juegos más profesionales, etcétera. Pero fíjense la cantidad, ¿no?, de gente. Creo que ahora estaban hablando que somos en la población mundial, pasamos de 7 a 8 billones, por lo cual estamos hablando de casi un tercio de la parte, y hablamos de la población total, donde obviamente un bebé no juega, donde una persona de 90 años no juega, ¿no? Por lo cual es muy interesante. 476 millones está en Latinoamérica, un dato súper interesante. Y acá hay algo que es muy interesante que sale de la información de Google for Games, que es que el 41% de los latinoamericanos dedican por lo menos 1 hora de juego al día de sus teléfonos móviles o teléfonos celulares. Y es verdad, uno está yendo al trabajo, está estudiando, está en la casa a la noche, está tomando una cerveza y está jugando. Por lo cual, estos datos seguramente ustedes los van a tener muy reflejados y van a sentirse más que identificados. Hay una inversión total de juegos en la región para los consumidores gamers, que esto es un informe de Forbes del año pasado, de 8.9 millones de dólares, y esto es muy importante porque esto sigue subiendo. Uno, si ve el análisis y la evolución, está subiendo cada vez más, y esto ahora después lo vamos a charlar de cómo se linkea con la Web3 o metaverso, que también de alguna manera es una experiencia diferente, pero que tiene que ver mucho con la gamificación de alguna manera. Y fíjense este dato que no es menor, la industria de los videojuegos es mayor que la industria cinematográfica y musical juntas. Y ustedes saben que una película cuesta millones. Bueno, ni hablar de lo que puede ser la parte musical, la industria musical, ¿no? Digamos, entonces, aún sumando esos dos, la industria de los videojuegos es aún mayor. Entonces, es muy interesante cómo está creciendo mucho la categoría. Y acá empezamos a entrar un poquito en lo que tiene que ver con los profesionales de recursos humanos, entendiendo que vamos a hablar un poco de Nawayam, que es una herramienta que evalúa el talento. Y acá tenemos un dato muy interesante. El 70% de los profesionales de recursos humanos, digamos, que en Latinoamérica considera que el área de recursos humanos debe redefinir estratégicamente sus objetivos y las funciones. ¿Por qué pasa esto? Yo recuerdo, trabajé más de 14 años en diferentes corporaciones, como por ejemplo Unilever, Toyota, distintas corporaciones, y he tenido la suerte, como comentaba, de vivir en diferentes países, de ver diferentes culturas, gestiones, etcétera. Y realmente recursos humanos siempre fue un área que le faltaba un poco el update, ¿no? Que de alguna manera le faltaba un poco esto de cómo nos innovamos. Y me acuerdo de estar compartiendo comité con las distintas áreas y supply chain trae cierta innovación, marketing, bueno, tengo esta propuesta de marketing digital. Y de alguna manera y recursos humanos, ¿qué está trayendo a la mesa, ¿no? De innovación y tecnología, porque estamos viendo de que la tecnología afecta a todos, no me pueden decir en una organización que, no, recursos humanos o finanzas, no sé, no presenta innovación, no, es toda la compañía. Entonces, esto es muy interesante porque también tiene que ver con el rol. ¿Y por qué digo esto? Porque de alguna manera, sin temor a equivocarme, lo que es muy importante es cómo la tecnología nos ayuda a hacernos la vida más fácil.
Y esto les pongo un claro ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Si yo estoy, no sé, en Polanco y quiero ir al aeropuerto Benito Juárez y voy sabiendo más o menos el recorrido, pero no pongo hoy el famoso Waze, capaz tardo, no sé, voy a dar un ejemplo, 1 hora. Pero si pongo el Waze me va a decir, no, toma tal camino porque hay atasco, lo que sea, voy a tardar, no sé, 35. Y ahí hay 25 minutos que de alguna manera la vida me está regalando para hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, si no estaré arriba del auto, del carro, bueno, tratando de aprovechar el tiempo, pero en teoría no podría hacer nada más que estar conduciendo. Entonces, es muy importante cómo la tecnología nos viene a ayudar. Entonces, acá tiene que ver con esto, ¿no? Porque si yo les digo, por ejemplo, que no tendrán que hoy pueden evaluar una herramienta como puede ser Naoyam o cualquier otra, miles y miles y miles de personas en cuestiones de segundos o en 15 minutos, nos ayuda mucho. Y después cuando les cuente Naoyam van a entender esto, porque hoy podríamos, por ejemplo, hacer un matching de las posiciones o de las personas con las posiciones, con los puestos de trabajo en cuestión de segundos. Tú dices, pero Javier, tengo un jefe para una tienda y jugaron 10.000 personas. ¿Tú me dices que yo en cuestión de segundos puedo saber quién es compatible y no? Sí. Entonces, ¿qué está sucediendo con esto? Que la persona que está trabajando en la gestión del talento, sin lugar a duda, puede estar evaluando, puede estar y va a estar en la parte estratégica del proceso una búsqueda. Estamos buscando una persona, ¿no? Por ejemplo, somos Barcel y estamos buscando una persona para una cierta posición. ¿Y cómo venimos de los métodos tradicionales? Bueno, la persona hace un test, o las personas, los candidatos hacen un test. La experiencia puede ser un test presencial con un psicólogo, puede ser contestando 40 preguntas, 50, lo que sea, el test que sea. Llega el informe, recursos humanos tienen que interpretar, o esa persona tiene que interpretar el informe, hacer un resumen y empezar a hacer como, bueno, se hace como su propio mecanismo. Bueno, lo voy a puntuar de 1 a 10, con cuál me quedo, con cuál no, para hacer la entrevista, para pasar, ¿no? Y hay todo un trabajo operativo que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque recursos humanos tienen que estar concentrado en la estrategia de los procesos. Si te digo que a ti que tienes que definir bien la posición, pasas por ejemplo, un videojuego y después haces un matching como si fuese un Tinder laboral y ya te da el resultado, no tienes que estar leyendo en informes, o sea, ya te da el resultado. Y eso hace que la tecnología en un proceso, que ahora después lo vamos a hablar, pero en una Naoyam, por ejemplo, donde tenemos medido con más de 500 clientes en 16 países, donde hemos hecho muchos clientes en México, uno dice, pero me reduce casi un 40% el tiempo en los procesos. Y es muchísimo. O sea, imagínense en la rutina y en la diaria de una persona de recursos humanos que le quiten el 40% del tiempo y que ese tiempo lo pueda invertir en una parte estratégica y no en la parte operativa y transaccional que hoy, gracias a Dios, lo puede hacer un algoritmo, ¿no? Entonces, y esto obviamente impacta, por supuesto, en tiempo y en costos. Vamos a seguir un poquito más. Obviamente creemos muchísimo en el poder de la gamificación, deberíamos como gamificar la vida. Bueno, hoy se empieza a gamificar muchas cosas y tiene todo el sentido del mundo porque de alguna manera venimos hablando, ¿no? de la sensibilidad que tiene que ver con el gaming, de gamificar procesos, de hacer las cosas más lúdicas, más divertidas, hacerlo de una manera como uno se siente de manera más natural. Y esto es un poquito de lo que realmente nos gusta, de alguna manera generar esta conciencia de gamificar. Y entrando brevemente en qué es Naoyam, porque dicen, ok, Javier, está buenísimo, me estás contando todo, pero contame un caso real, salgamos de la PPT, del PowerPoint. Y les voy a contar un caso real que es Naoyam, ¿no? Para que entiendan de alguna manera un caso real y concreto. Naoyam lo que hace, sencillamente, es detectar el perfil conductual de las personas en 15 minutos. ¿Qué propone Naoyam? Es una catástrofe natural que nos pone en ese rol de héroes o de heroínas para salvar al mundo, y lo hacemos durante 3 misiones en diferentes ciudades del mundo y en 15 minutos aproximadamente. Entonces, ¿qué sucede? Primero tratamos de generar conciencia a través del cambio climático, porque de alguna manera justamente la catástrofe surge a raíz del cambio climático. Entonces, generamos conciencia a través del juego, súper importante. Y luego es muy interesante porque estamos en ese momento tratando de salvar al mundo, de una adrenalina con la música, con todo, que está buenísimo. Y lo que está trabajando es el inconsciente, que lo que le está aportando el algoritmo finalmente, gracias a la ciencia de datos, le está aportando toda la información para que pueda construir el perfil conductual de una manera mucho más natural, mucho más genuina y auténtica, por lo cual, fíjense cuál es el win-win aquí, ¿no? Porque es muy interesante. Por uno, la persona está siendo evaluada siendo uno mismo, y esto no es menor. Porque digo, si estoy en un test, me gustaría que me evalúen a mí siendo yo mismo. Porque a veces, y sucede, ¿no? Y
Y es muy interesante. Muchas personas, cuando están en un proceso de evaluación, se estresan, la pasan mal, se ponen nerviosos. Hay una parte también que está el psicólogo y capaz eso pone en situación medio de estrés, o les aburre, uy, estoy hace 1 hora haciendo este test, uy, me aburro, entonces ya empiezo a hacer cualquier cosa, ¿no? Y nos pasa. Entonces, acá es muy interesante cómo reemplazamos todo esto en un videojuego, 15 minutos y perfecto. Entonces, la persona está concentrada en jugar, en pasarla bien, disfrutar, nosotros tomamos información conductual de una manera, por supuesto, mucho más genuina. Para la organización que utiliza Nawayam, ¿para qué le sirve? Lógicamente porque está obteniendo el perfil más natural de la persona, realmente como uno es. Esto nos pasa porque yo como profesional de recursos humanos me pasaba mucho que cuando uno le pasaba un test a una persona, muchas veces buscamos gente con liderazgo. Claro, después cuando a la persona le hacían preguntas y la persona interpretaba que esta pregunta es para que me diga más que sea más líder, y le un poco completaba para que el resultado de lo que la búsqueda estaba pidiendo. Y en realidad eso no está bueno, porque de alguna manera lo que termina sucediendo es que no está siendo uno mismo. ¿Cuál es el problema y cuál es lo peligroso de eso? Que si la persona efectivamente, igual todo test tiene que ir complementado por la presencia física o por la intervención humana. ¿Qué digo esto? Así como les recomiendo que puedan utilizar un Nawayam, siempre se termina siendo un complemento a lo que es la persona y siempre es importante también el psicólogo o el analista de empleos o la persona que haga también esa entrevista individual y también de alguna manera aporte su experiencia, ¿no? Por supuesto. Pero esto es muy interesante porque lo que nos termina sucediendo es que la organización realmente tiene esto de poder obtener esta información más real de la persona. Y ahora le voy a contar un poco lo del dashboard, pero hasta ahí tenemos un win-win para ambos lados. ¿Está bien? ¿Qué sucede en la ventaja competitiva de Nawayam? Hoy Nawayam se utiliza, para que se entienda, tenemos como, les diría que 2/3 modelos de negocio, para que entiendan también cómo aplica la gamificación a la evaluación del talento. Y por eso les cuento caso real. Por un lado, empresas, organizaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchos clientes, como les conté, tenemos más de 500 clientes en 16 países, tenemos muchos clientes en México, como por ejemplo Llorente y Cuenca, Coca-Cola, Barcel, bueno, tenemos muchos clientes bueno, en México en varios lugares, pero lo utilizan para dos grandes procesos. Por un lado, lo que es atracción de talento o evaluación interna, ¿no? Y esto es muy interesante, porque dice, ok, Javier, tengo 8.000 personas en mi organización, los quiero evaluar a todos. ¿Cuánto tiempo voy a tardar? Le envías el código a las 8.000 personas y en 15 minutos puede tener mapeado todos los equipos. Es muy interesante esto, ¿no? Volvemos a hablar del ahorro de tiempo. Entonces, por un lado tenemos la parte de organizaciones que utilizan Nawayam para lo que es la parte del talento, de evaluación de talento, tanto interno como externo. Por otro lado, la parte educativa, muchas universidades y escuelas de negocio utilizan Nawayam para sus alumnos, para luego prepararlos para el mercado laboral, para si tienen materias optativas, para ofrecerle también nuevos cursos o nuevos módulos acorde al perfil conductual de la persona, para que también se autoconozca, porque acá es muy interesante algo que es muy relevante, que es cuando tú terminas de jugar Nawayam, te llega la devolución del perfil conductual, a ti como o candidato, o como alumno, o como colaborador interno, etc. Entonces tienes un pequeño resumen que te sirve como autoconocimiento, ¿no? Que te habla de tu perfil, tus áreas de fortaleza, áreas de oportunidad, en qué tipo de empleo te sentirías cómodo. Entonces, esto es muy interesante porque le estás regalando a la persona una herramienta de autoconocimiento que no todos tienen la oportunidad de autoconocerse y de descubrirse. Y lo más importante de descubrirse es que ahí es cuando uno logra el éxito en su carrera. Bueno, la palabra mi carrera no me gusta, en lo que es su desarrollo profesional, que tiene que ver con justamente con esto de, ok, si me autoconozco, y nos ha pasado, mucha gente que estaba aplicando una búsqueda comercial, porque después nos escribieron al contact de Navegam diciendo, claro, postulé para, no sé, para X empresa, me llegó el perfil actual, no quedé, pero me sirvió como una herramienta de autoconocimiento y me doy cuenta que, claro, mi perfil no es el comercial, por eso hace 1 año que estoy postulando para puestos comerciales y no es mi perfil. Claro, yo soy más administrativo, y entonces es muy interesante esto. Entonces, tenemos esta parte de organizaciones, tenemos también la parte educativa y estamos también trabajando muy fuerte en la parte deportiva, con clubes de fútbol que evalúan a los jugadores de las inferiores, ¿no? de los jóvenes que están empezando ya profesionalmente con 16, 17 años, porque el director técnico tiene la parte más, obviamente, lo que tiene que ver con la parte más técnica digamos, del jugador, le falta la parte más soft, la parte, ¿no? de las habilidades, de entender
si puede trabajar bajo presión, si puede liderar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante cómo esto se expande muy fuerte a muchos rubros, ¿no? O mejor dicho, muchas categorías. ¿Y qué sucede, no? Porque tú dices, ok, Javier, queda el dashboard, queda el juego, listo, tengo la información. ¿Y qué sucede ahí? Automáticamente la información viaja a nuestra suite, a nuestro cerebro, ¿no? Al dashboard, al panel de gestión que todo cliente tiene, porque esto lo accede todos los clientes. Y aquí pueden gestionar toda la información, ¿no? La famosa People Analytics. Podemos, obviamente, visualizar por distribución de los perfiles, cuáles son la distribución por edad de todos los que han jugado, dónde están situados demográficamente, etc. Pero lo más importante, se puede descargar el informe individual y hay un informe empresa, obviamente un poquito más robusto, pero donde está la magia de todo esto es lo que les contaba antes, es el ranking y el matching, donde nosotros podríamos decir de todas las personas que estamos conectadas ahora juegan y podemos decir, ok, voy a crear un puesto acorde a mi necesidad de organización, porque no es lo mismo, por ejemplo, no sé, clientes de Nawayam, no sé, Five Guys o McDonald's, para una persona, para un local, para una tienda, aunque son los mismos rubros, pero capaz para una empresa, el perfil conductual que necesita para la persona que está dando servicios uno y en el otro, ¿no? Entonces, eso se customiza, cada empresa puede customizar el perfil conductual acorde a las posiciones. Entonces diríamos, bueno, vamos a crear un puesto de, no sé, de auditor y vemos de todos los que están, cuál es el que mejor hace matching con el puesto de auditor. Entonces podríamos decir, ok, Luis hace un 97% de matching, Javier hace un 33%, Luisa un 21%, Claudia un 10%, y esto nos arroja un matching, ¿no? Como hablamos, con una especie de Tinder laboral, que nos hace un ranking con porcentaje, y lo mismo con las competencias, con las soft skills, podríamos evaluar el nivel de desarrollo que tienen las personas, justamente el método de ranking. Y está buenísimo porque se puede detectar necesidad de capacitación. Hay un montonazo de cosas, de equipos de alto rendimiento. Hay muchísima magia por detrás de todo esto. Por supuesto, en honor al tiempo. No les voy a entrar en detalle, pero pero muy interesante cómo funciona la suite, el dashboard, donde se puede gestionar. Y de vuelta, imagínense, no sé, el Corte Inglés, que es cliente nuestro aquí en España. Lo utiliza masivamente, es más, puede poner en LinkedIn. Estamos buscando talento, pero antes venía a jugar con nosotros, salvando al mundo. Y ponen el código de Nawayam para que la gente juegue y les postulan, no sé, 50.000 personas. Que ahí hay un fuerte trabajo en marca empleadora, ¿no? Porque hoy es muy interesante mostrarse al mercado como somos una empresa innovadora. Entonces, mostramos, por ejemplo, en LinkedIn o en las bolsas de empleo de que utilizamos gamificación para esto. Entonces, también mejora mucho la atracción de los talentos, por dar un ejemplo. O mismo internamente, porque nos sucede que cuando lo evalúan los equipos internamente, después se van hablando o en el café, y has jugado, y qué has hecho, y cómo has pasado esta parte, y cómo, digamos, y es muy interesante porque se genera una cultura muy interesante y es una cultura finalmente, y que eso si te fuesen a evaluar de manera tradicional, no sucedería, ¿no? Entonces, es muy interesante esto. Entonces, el cerebro de Nawayam, la suite, tiene toda esta información que es muy potente y en definitiva, como hablábamos recién, y de hecho no es necesario certificarse, ¿no? Hay de hecho algunas herramientas que piden certificación para utilizarlo, en este caso no para nada, es súper intuitivo y lo hicimos a propósito. Entonces hay mucho realmente para poder trabajar de la mano de cómo evaluar el talento. E insisto, pueden jugar 40.000, 50.000 personas y automáticamente te un ranking y digo, ok, voy a preseleccionar o voy a seleccionar a los que estén por un 80% para arriba de match y no los primeros 10. En fin, hay mucha información muy rica para analizar. Por lo cual, como venimos hablando, vamos a gamificarnos, vamos a hacer todo esto un poquito más divertido. Y vamos a entrar en algo muy interesante que es el metaverso, ¿no? Porque el metaverso tiene que ver parte como una evolución. El metaverso, todos saben, o no lo saben, les cuento, está dentro de lo que es la nueva tecnología de Web3. Hay mucha contradicción con el metaverso, con el tema de que dicen que está muriendo. Nada que ver, todo lo contrario. El metaverso está trabajando cada vez más. Apple está a punto de lanzar sus gafas de realidad aumentada apostando a metaverso. Bueno, Meta ya sabemos que también. Y en definitiva es parte de una gamificación, porque uno cuando está en el metaverso y está jugando, interactuando, en definitiva está jugando. Entonces, es muy interesante el tema de lo que está sucediendo con el metaverso. Si me preguntan, en mi opinión, metaverso no va a ser un deal breaker como es la inteligencia artificial, pero sí va a ser un nicho muy interesante que va a crecer muchísimo y un sistema
mucho crecimiento para los próximos años, y eso lo están demostrando marcas o empresas como Meta o mismo Apple o Lenovo o Google, que están invirtiendo mucho en esto. Por lo cual, ¿cómo hay cambios en la gestión del talento, ¿no? Y ahora vamos a contar, por ejemplo, ¿y qué hizo Nahuayán con esto, ¿no? Con el metaverso? Ahora les vamos a contar, pero es muy importante entender cómo va a cambiar la gestión del talento humano o interactuando. Y esto es un ejemplo, ¿no? Hoy, digamos, hoy ya tenemos desde reuniones en metaverso, y esto es muy interesante, que ahora lo vamos a ver. Voy a volver una atrás. Bueno, lo vamos a ver ahora, voy a suceder, pero ahora vamos a ver algunos casos concretos de dónde se está utilizando. ¿Y cómo está recibido Metaverso para el área de recursos humanos? Muy, pero muy bien. Como verán, acá hay una encuesta, 9 de cada 10 encuestados, el 85%, dijeron que sus trabajos se verán impactados por el Metaverso. Que esté impactado también tiene que ver con que predicen que va a ser muy interesante. Obviamente todavía hay mucho desconcierto, todavía, bueno, cómo se utilizará, cómo será, etcétera. Pero sí, por lo menos, hay mucho esto de, a ver, Metaverso es una experiencia inmersiva, ¿no? Es la evolución de la realidad aumentada. Entonces, imagínense que hoy, en vez de estar jugando en Nahuayam en una aplicación mobile, directamente voy a estar en el metaverso y voy a estar viviendo en primera persona todo. O sea, volvemos a la palabra experiencia, por lo cual es muy importante esto. Datos interesantes, ya hay mucho tema de capacitación en realidad aumentada, y esto es muy importante y se utiliza mucho en equipos, por ejemplo, no sé, si quiero entrenar a mis equipos en, no sé, en un pozo petrolero y quiero que entrenen realmente en un formato como si estuviesen ahí real, o una maquinaria pesada, o no sé, los bomberos para practicar algunas cosas de incendio. Bueno, hoy ya nos permite todo esto hacerlo, y esto puede mejorar hasta un 70% el rendimiento de las personas. ¿Qué desarrolla, por ejemplo, Metaverso? Nuevos mundos digitales, ingenieros en nuevas tecnologías, diseñadores multidimensionales. Esto es muy importante, ¿no? Porque esto, y ahora lo vamos a ver, esto va a generar nuevos empleos. Soy un convencido que en la vida nada se pierde, todo se transforma, y la tecnología tenemos que entender que nos va a transformar hacia un lugar. ¿Y por qué es tan importante también entender esto? Porque de alguna manera tenemos que entender también desde los roles que tenemos cada uno en las organizaciones ok, ¿y qué va a suceder con mi rol? ¿No? Uno se puede quedar como todo en la vida, uno puede ser víctima o protagonista de su propia vida, pero uno puede ser protagonista y decir, ok, si mi rol, mi puesto de trabajo en 3, 4 años va a dejar de existir porque va a evolucionar, ¿cómo me preparo desde ahora? ¿O cómo preparo a mis colaboradores? Podremos usar una Nahuayam para evaluar internamente a toda la organización, para ver, ok, esto donde está mi puesto ahora y acá dónde va a ir. Ok, ¿cómo preparo, cómo entreno, cómo tengo que hacer, cómo tengo que educar para continuar en esa evolución? Esto es muy importante, al margen de que ya hay puestos de trabajo que están muy relacionados, lógicamente, están muy relacionados con puestos específicamente de gamificación. De hecho, por ejemplo, el otro día había una búsqueda acá en España, Nestlé estaba buscando gente de gaming, ¿no? Expertos en gaming, porque están gamificando muchos procesos. Bueno, vamos a ver algunos casos de esto. Entonces, es muy importante, mismo acá, ¿no? Compensaciones en criptomonedas, o sea, algo muy interesante que va alrededor de esto. Y esto es un poco lo que les estaba contando. Esto es importante entender cómo ya se están buscando posiciones que están muy relacionadas a Web3. O fíjense cómo Starbucks está buscando un CEO, ¿no? Que es un Chief Executive Officer que de alguna manera entienda de metaverso, o perdón, que de Web3, o sea, o que tenga skills digitales. Ya es muy importante esto, que ya se empiece a evaluar. Y por eso, de hecho, desde Nahuayam, las competencias, cuando comparamos competencias, tenemos las competencias tradicionales más competencias digitales, ¿no? Porque de alguna manera lo que queremos es evaluar el talento del presente y del futuro, con una herramienta del presente y del futuro. Entonces, fíjense cómo ya hoy se está buscando, y hay muchas posiciones acá también. Ralph Lauren está buscando un director digital, ¿no? Y que tenga con conocimientos en el mundo cripto, NFT, tierras virtuales. O sea, como dice acá, el mundo ya cambió, está cambiando. Y lo importante es ser parte de ese cambio, porque si no, es como uno cuando va a surfear, ¿no? Al mar. Si uno va surfeando la ola, buenísimo, y si uno está de espalda y de una ola, nos puede golpear. Entonces, tratar de generar conciencia de, aunque no surfiemos, miremos la hora que viene para entender cómo la vamos a pasar. Entonces, como venimos hablando, hay un fuerte cambio en el presente y el futuro laboral, con la aplicación, obviamente, que veníamos hablando de estudios y trabajos, que esto es muy importante entender cómo va a afectar, digamos, desde reuniones virtuales dentro de un metaverso, desde capacitaciones en un metaverso, que también, por ejemplo, está buenísimo, porque si yo estoy
tengo que estar, no sé, entrenándome en una mina de oro o una mina de lo que sea o en una construcción de algo y puedo practicar la maquinaria sin estar físicamente hasta que aprenda, es buenísimo porque minimizamos riesgos de seguridad, ¿no? Acá, por ejemplo, si bien esto no tiene que ver mucho con recursos humanos, pero sí tiene que ver de cómo el metaverso está creciendo mucho, Starbucks ya está extendiendo el programa de lealtad al metaverso. Nada, muy importante esto de cómo de alguna manera se está trabajando mucho dentro de esta categoría. Algo real, Carrefour ya, por ejemplo, está seleccionando personas a través del metaverso, ¿no? Independientemente del dato de que va a contratar analista de datos que tome información de metaverso para el 2026, lo más interesante de esto es que está haciendo ya assessment grupales con sus gafas. ¿Está bien? Está haciendo assessment grupales con las gafas de metaverso. Muy interesante esto, ¿no? Y town halls o charlas también. Es muy importante entender hacia dónde estamos. Obviamente que también hay una parte que quería compartir, es cómo va a repercutir el metaverso en la moda, porque realmente dicen que es donde mayor va a impactar, ¿no? Donde hoy podemos estar en una tienda, no sé, simulando que estoy comprando, no sé, una camisa en México y estoy escuchando gente mexicana hablando y estoy en la tienda de México y estoy metido como que en un viaje, ¿no? Y puedo estar diciendo, ok, me quiero comprar esta camisa, toco y automáticamente ya cargué el pedido y me llega mañana a mi casa. No, hay muy interesante los datos que se están hablando ya también de metaverso, no solamente impactando obviamente en la parte laboral como venimos hablando, sino también en la parte comercial. ¿Y qué propone Nawayam? Nawayam presenta el metaverso. Fuimos la primera empresa a nivel mundial que hemos lanzado de que la segunda temporada de nuestro juego para nosotros es como una serie de Netflix, básicamente, donde la primera temporada es la que conocen, en Nawayam, que está disponible para cualquier dispositivo móvil, tanto en Android como en iOS. Está en varios idiomas, etcétera. Pero ya lanzamos de que estamos a poquitos meses ahora de lanzar la segunda temporada en metaverso, por lo cual imagínense estar jugando una nueva aventura, una nueva historia, ¿no? Donde van a estar inmersos dentro de la historia y los vamos a poder, vamos a poder evaluar a las personas ya desde el metaverso, por lo cual es muy interesante esto, ¿no? Imagínense también con otras personas que puedan interactuar o no, y de repente tengo que seguir salvando al mundo, y estoy en el metaverso y estoy metido en la historia. Nada, es muy interesante, estamos a poquitos, diría semanas, pero creo que estamos a más o menos un mes, entre 1 y 2 meses. Ambas, por supuesto, temporadas van a convivir, pero es muy interesante, ¿no? Hacia dónde estamos hablando ya de la evolución. ¿Y a dónde estamos yendo? Indudablemente creo que estamos yendo un poco a lo que es al metawork, ¿no? Que tiene que ver con espacios también dentro de las realidades, porque cuando uno está en metaverso está viviendo, digamos, el gran desafío creo que va a ser que la gente empiece a distinguir realmente qué es realidad y qué no es realidad. Pero sí, por ejemplo, estamos yendo a la atracción de talento metaverso, esto no es una huella en general, y sí creo, y eso es una opinión mía personal, creo que estamos yendo al híbrido de los hologramas. No va a ser, por supuesto, un mundo 100% virtual, tampoco va a ser un 100% no virtual, va a ser un híbrido. Y lo más interesante es que yo creo que vamos a ver cada vez más como hologramas, ¿no? Si hoy estoy viendo un cartel publicitario en la calle, que es algo físico, el día de mañana va a ser una proyección. Y creo que vamos a estar conviviendo totalmente en las oficinas, en todos lados, con hologramas. Y en definitiva, si yo quiero hacer FaceTime ahora con, no sé, con un amigo, y automáticamente hoy lo puedo hacer con el teléfono, el día de mañana no estamos muy lejos, que es lo que creo que va a ser por holograma. Entonces va a haber como una muy interesante lo que tiene que ver para mí con esto, que va a ir por este lado de los hologramas, digamos, la evolución. Por lo cual, a ver, un poco finalizando, y ahora vamos un poco al espacio de preguntas o de comentarios. La TEC de Monterrey también les quiere regalar un descuento para que puedan utilizar Nawayam, digamos, ingresan a nawayam.com en la web, hay una parte del store, ¿no? Donde se pueden comprar créditos o juegos o justamente para hablar personas, y acá pueden utilizar este código de descuento, que es un 50%, que es bastante, la verdad que creamos también que la TEC los invita a todos a participar de la que es la gamificación y que todos se puedan animar, por lo cual nos pareció muy interesante dar este descuento del 50%, que es un montón, es mucho, por lo cual desde la página de Nawayam hay una parte justamente del marketplace, ahí van a poder comprar en el código de descuento,
con este código TEC50 van a poder vivir la experiencia Nahuayán con un 50% menos y que obviamente puedan utilizarlo, por lo cual esto es muy interesante para que todos se puedan animar a la gamificación, porque realmente funciona y funciona muy bien. Y como hablamos, hay casi un 40% de ahorro en costos, hay un 35% de ahorro también perdón, en tiempo y un 35% en costos. Es realmente es muy importante realmente. Así que nada, con esto voy finalizando. Acá les dejo mi correo, de hecho me pueden buscar en las redes sociales, en LinkedIn, donde sea. Y si no, ahí tienen mi correo electrónico por si me quieren contactar o mandarme un correo, estoy a disposición, javier@nahuayam.com. Con esto doy finalizada la charla. Muchísimas gracias, Tec de Monterrey, nuevamente por invitarme a ser parte de este espacio. Y bueno, abrimos el espacio de preguntas o comentarios. Les dejo mientras tanto unos minutos esto por si quieren anotar el código de descuento en www.nahuayam.com. Muchísimas gracias y bueno, voy ahí al chat. Muchísimas gracias, Javier, por la plática, muy interesante. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer, les pido por favor levanten la mano en Zoom para darles la palabra. Alejandra Casanova, adelante, por favor. Muchas gracias, Altec, y muchas gracias, Javier, por esta interesante plática. Pues mira, yo un poco de curiosa que soy, ¿qué significa Nahuayam? Está perfecto. Es now I am, aquí y ahora. Tiene que ver justamente cuando uno está conectado con el juego, está disfrutando del aquí y ahora. Lo hicimos en un Spanglish a propósito, pero la realidad es que significa aquí y ahora de now I am. Pues me encantó la frase de los trabajos no se pierden, solo se transforman, porque justamente ese es el problema que tenemos ahorita la tecnología con el tema de el libro de tu compatriota, me parece, Andrés Oppenheimer, y los trabajos que se van a perder, ¿no? Entonces creo que esta visión que tú le das a la web 3, al gaming y a todo esto de que se pueda transformar la frase, o sea, aparte de transformar el trabajo, transformar la frase, porque el cerrar los ojos no nos sirve a nadie, ¿no? Entonces yo creo que lo ideal es efectivamente ver en dónde estoy y hacia dónde puedo ir. Es una relación ganar-ganar, como mencionabas, este maravilloso producto que me parece que así lo es. Gracias. No, muchas gracias a ti, Alejandra, coincido totalmente y realmente hay que entender que los cambios vienen cada vez más rápido, ¿no? Porque cuando uno habla capaz con una persona de 50 años, no es lo mismo que la de 40, no es lo mismo la de 30, no es lo mismo la de 20, que cada vez más los cambios se están viendo cada vez más rápido. Entonces, y es muy curioso, Alejandra, porque imagínate que una persona que hoy capaz ingresa en una universidad, particularmente en algún área profesional, capaz cuando entra con una idea de un puesto de trabajo o de una cierta área, y cuando se va a la universidad capaz ya cambió 100%, ¿no? Entonces, es muy curioso pensar que hasta que el desafío que tienen los sistemas educativos, las universidades, las escuelas de negocios, las escuelas, digo, porque justamente en 4 o 5 años que puede durar una carrera puede transformarse completamente el mercado, ¿no? Entonces, es muy interesante. Así que nada, muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias. Javier, nos ponen una pregunta, bueno, pusieron hace rato una pregunta aquí en el chat. José Ramos pregunta, ¿a qué tipo de juego se refería Platón? ¿Es el mismo concepto de juego que estamos abordando ahora? Y pone también otro comentario que dice, el comportamiento humano no es igual en la realidad que de forma virtual. Bueno, a ver, es una buena pregunta la que hace José, la verdad. A ver, Platón se refería a todo lo que tiene que ver con los juegos. No, por supuesto, en esa época no hablaba ni del Fortnite ni de nada, mucho menos. Hablaba más que nada de lo que era la interacción de personas a través del juego. Llamemos al juego un deporte, llamamos al juego estar jugando los niños que están jugando no sé, a las canitas, a lo que sea. Él hablaba más en ese momento de lo que era el juego. Lo podemos denominar como un juego no digital, digamos, para hacerlo de alguna manera. Entonces era en sentido en todas las intervenciones de esa manera. Después el comentario, el comportamiento humano no es igual en la realidad que de forma virtual, sí, 100%. Sí, a ver, obviamente el comportamiento es lo mismo en la realidad que en la forma virtual, pero hay una fuerte tendencia a entender de que lo es, por lo cual
te diría que coincido parcialmente, José. Entiendo el punto al que vas y coincido con eso. Pero bueno, hay ciertas cosas que, por ejemplo, y cuando nosotros estamos testeando, por ejemplo, Metaverso, que es 100% virtual, y vemos en las interacciones, es muy curioso, pero llama mucho la atención de cómo uno, capaz inmerso en ese mundo virtual y en Metaverso, uno termina haciendo cosas y manipulando, en el buen sentido de la palabra, los objetos o las cosas casi casi lo mismo que lo haría en la manera presencial. Pero sí, este aporte de José, muy interesante, muy valioso, creo que da para mucha charla y mucho debate, sin duda. Sí, Javier, quisiera complementar esas dos observaciones que hice. Efectivamente, me llamó la atención que lo que estás desarrollando es para evaluar talentos. Sí. Y mencionabas un juego para evaluar el comportamiento humano en una situación de crisis. Y obviamente no es lo mismo la reacción del ser humano en una manera virtual que en la realidad, ¿no? Tú pones a una persona en un momento de un terremoto y créeme que va a ser muy diferente a que lo pongas frente a una pantalla con la imagen de un terremoto. Entonces, creo que es buen inicio, es buena intención tratar de evaluar el talento humano a través de lo electrónico, un juego, pero aquí la pregunta es qué tan válido es. Me Habría que sí, me encantó la verificar si pregunta. realmente Es una muy buena pregunta y mira, te tengo la respuesta. A ver, nosotros dentro de lo que es Nahuayán, cuando tú juegas al juego tienes 3 misiones y cada misión, en definitiva, o sea, son 3 misiones dentro, por supuesto, de la misma historia, y lo que va haciendo Nahuayán es validando la información digamos, desde otro lugar. ¿Qué te quiero decir? Como tú dices, si tú tienes que tomar, por ejemplo, no sé, una decisión, hay muchos estímulos, pero suponte que tienes que tomar una decisión frente a esa catástrofe, coincido contigo, no es lo mismo. No es lo mismo que si es una catástrofe que es otra cosa natural. Pero lo que hacemos es empezar en las 3 misiones a hacer la validación de ese estímulo o de esa respuesta del estímulo durante las 3 misiones desde diferentes lugares. Es como que te diga que quiero saber el color digamos, de esto, y yo primero te pregunto cómo lo ves, después te lo doy vuelta así, después te lo doy vuelta así, y en definitiva, si las 3 respuestas o las 3 estímulos coinciden, efectivamente, de alguna manera construye el perfil. Si uno no es consistente por lo que tú dices, porque la situación lo está como presionando, no te va a arrojar perfil, porque tiene que darte en las tres misiones el mismo estímulo. Entonces, ¿y qué sucede? En los 3 estímulos no es la misma forma. En uno puede ser lo que tú dices, tenés la catástrofe, tienes que resolver algo, y en otro capaz es tomar una decisión mucho más sencilla, pero que el objetivo y el estímulo habla de lo mismo. Entonces, es la manera que nosotros tenemos para entender si la persona efectivamente pudo haber actuado de una manera o no diferente por esa situación. Si pasa eso, lo invita a jugar de vuelta, digamos, para que haya consistencia en la información. ¿qué pasa, Javier, si la situación, reto, es cruzar un puente colgante para rescatar a alguien? Yo en lo personal, créeme, tengo algo que le llaman a ustedes los españoles de me acojono, ¿no? Yo soy argentino que- igual, pero sí, es la misma, ¿verdad? Se me paralizan las piernas cuando estoy sí. así en las alturas y créeme, me costaría mucho trabajo en la realidad cruzar ese puente. Pero si me lo pones en la pantalla, créeme que yo lo cruzaría e iría a rescatar. Mi Totalmente. reacción es diferente. Y evaluar las competencias de manera virtual a mí daría un resultado falso, porque en la realidad me pondrían ahí de rescatista y nomás no daría los resultados. A eso me refería en que el comportamiento humano en la realidad puede ser muy diferente al comportamiento virtual. Coincido totalmente contigo. Lo que nosotros logramos a través del comportamiento virtual es sacar ese perfil conductual y dar resultados. Créeme que da resultados. De hecho, te invito a que juegues y veas tú mismo la experiencia para que veas esto que te digo. Porque vas a ver que por más que tú hayas tomado decisiones diciendo, ok, estoy desde lo virtual, cuando veas tu informe vas a decir, está bien planteado. ¿Por qué? Porque de alguna manera, obviamente que es lo que tú dices, si está el puente no es lo mismo estar presencial o no, pero lo que genera el cerebro para el momento, los estímulos para tomar una decisión desde lo virtual es lo que nosotros tenemos calibrado, que con esa información y con todo el resto
podemos construir ese perfil conductual. Bien, es importante eso que mencionas, lo de 100%. la calibración de los estímulos, ¿verdad? Sí, sí, no, y de hecho, a ver, para darte tranquilidad en ese sentido, José, antes de lanzar Nawayam, lo hemos validado con más de 3.000 personas, digamos, en diferentes países, para entender, primero, porque algo que no dije es que Nawayam está basado en el método DISC. Lo que nosotros hicimos fue gamificar al DISC, ¿no? No es que tenemos un sustento teórico nuestro interno. Pero sí, digamos, lo hicimos gamificar al DISC, que para el que no lo conoce, el DISC es una de las herramientas más importantes en perfiles conductuales, que el creador del DISC, que es William Marston, que fue el que creó el detector de mentiras, por lo cual es una herramienta súper validada en el mercado hace muchos años. Nosotros lo que hicimos fue poner innovación y ciencia de datos, machine learning, etc. Entonces, lo que hicimos una vez que ya teníamos listo el juego, empezamos a testear con la gente, lo empezamos a comparar con otras cosas, lo empezamos a hacer presencialmente con psicólogos, empezamos a agarrar otras herramientas que eran... Y ahí obviamente fuimos ajustando el algoritmo para que efectivamente pueda ser, obviamente sea asertivo, porque obviamente hay una responsabilidad por detrás de todo test. Y obviamente que si tú como compañía le estás diciendo a Coca-Cola, por dar un ejemplo, oye, esta persona tiene este perfil, hay una responsabilidad por parte nuestra de que efectivamente sea eso. Así que en ese sentido está validado, y hoy te diría, José, que estamos en un 89% de confiabilidad en la herramienta, con más de 500 clientes en 16 países. Que eso también te muestra un poco que también, y obviamente gracias a todo al machine learning y todo, el algoritmo mejora todo el tiempo, aparte. Muchísimas gracias, Javier. Por favor. Y me encanta volver a verte y a platicar contigo. Es súper interesante la manera en la que Nawayam puede utilizarse, como comentaban, para analizar los perfiles de personas que estás buscando contratar, de las mismas personas que se encuentran en tu organización, para ver qué oportunidades de capacitación pudieran tener o oportunidades de crecimiento también dentro de la misma empresa. Y una pregunta que yo tengo y que quizás pueda complementar lo que estaba preguntando José es, ¿cuánto tiempo tendría una persona que esperar o una empresa que esperar para volver a aplicar esta prueba esperando que el perfil conductual cambie? Porque Excelente. si bien lo que tú estás diciendo, y yo completamente concuerdo, es un análisis de un perfil que no va a cambiar repentinamente, o sea, lleva tiempo, ¿verdad? Sí, es una excelente pregunta. A ver, generalmente me voy a poner un poco más filosófico desde la parte de la teoría, ¿eh? Espero no aburrir a nadie un viernes. A ver, el tema es así. La teoría diría que depende de las edades, ¿no? Y el tiempo de maduración. No es lo mismo una persona de 16 años que a los 30, a los 25 o a los 50, ¿no? Porque obviamente el nivel de desarrollo es mucho más rápido, digamos, obviamente una persona que está en la universidad o que está probablemente en la escuela, porque el aprendizaje que tiene es muy, pero muy rápido. Entonces, nosotros igual, la teoría diría que una persona, aparte, una vez que sale de esa fase, que estamos hablando de una persona de, no sé, 25 años, 20, 30, lo que sea, la teoría diría que mínimo un año debería pasar para que la conducta cambie. Esa es la realidad, o que haya visualizaciones en la conducta. En mi caso particular, pero en nuestro caso particular en Nawayam, le damos la oportunidad que lo puedas hacer al 6º mes. ¿Está bien? Entonces, a partir del 6º mes podés volver a jugar y ver si hubo una evolución. De hecho, en un caso, uno de los clientes nuestros nos dijo: nosotros somos formadores de primeros empleos, somos, digamos, siempre fuimos formadores de primeros, pero bueno, finalmente lo que nosotros decimos y lo medimos cuando la persona va creciendo en la organización. Y de alguna manera, ahí lo que hacen es, cuando contratan a la persona, le dan bueno, le dan juegan a Nawayam, y después al 6º mes o al 8º mes vuelven a jugar para ver la evolución, porque eso lo puedes hacer tranquilamente, porque en el dashboard vimos cómo te puede hacer con el porcentaje, etc. Entonces, mi recomendación, o sea, digo, el juego te permite a partir del 6º mes, pero depende de las edades. Entonces, igual independientemente, en algún joven de 16 años tampoco le va a cambiar a los 3 meses, digamos, pero tiene que ver con un tema de edad, y eso tiene que ver con la maduración y el método de aprendizaje. Excelente, muchísimas gracias. La verdad es que sí me queda muy claro que también permitiría, pues, validar, ¿no? Si, por ejemplo, decidiste capacitar o uno mismo decidió tomar algún curso para incrementar alguna habilidad, pues seguramente se podría ver reflejado, ¿no? Después de 6 meses.
Tenemos todavía un par de preguntas más. Una de ellas va relacionada con cómo podemos jugar para vivenciar la experiencia de valoración del perfil. Bien, ahí, perdón, ahí les puse por las dudas acá el link del store de Nawayam y ahí el código de vuelta para que lo tengan todos a mano. Digamos, si no entran a nawayam.com y ahí directamente hay una parte del store y ahí tienen y ahí está el código. ¿Cómo se puede diseñar un juego si buscamos evaluar competencias en alumnos? Bueno, a ver, Nawayam hace eso de alguna manera, ¿no? Nawayam lo que hace es evalúa, como les contaba, trabajamos con muchas universidades o escuelas y escuelas de negocio evaluando las competencias de los alumnos, por lo cual digo, en definitiva, Nawayam es un caso real de eso. Por lo cual, nada, obviamente un videojuego, y para mi sorpresa, tiene muchas tareas dentro de la planificación que una vez minimiza de una manera muy, muy divertida, porque cuando me junto con los programadores, digo, bueno, que la idea es hacer este juego, me dice, bueno, pasame el guión. ¿Qué guión? Y un videojuego tiene un guión. Ah, bueno, te lo armo, qué sé yo. Nada, dame una semana y te armo el guión. Bueno, el programador me miraba con los ojos diciendo, o este se va a encerrar 40 horas por día, y, y en la mitad me di cuenta que necesitabas un guionista, por ejemplo. ¿No? Porque aparte va todo al nivel de detalle, porque cada movimiento, cada cosa, o sea, un guión finalmente eran, no sé, como 80 o 100 páginas. Entonces, y todas las interacciones, entonces realmente lleva muchísimo trabajo, ¿no? Y de alguna manera a ver cómo se podría diseñar. Nada, hoy lo que hicimos nosotros fue agarrar la teoría del disc y gamificarla con todo ese trabajo que conlleva, digamos. Sí, ya son las 2:11. Muchísimas gracias, Javier. No sé si ya no hay ninguna pregunta más en el público o que gusten poner por el chat. Si ya no hay más comentarios, damos fin a la sesión. Javier, muchísimas gracias por aceptar venir a hablar con nosotros el día de hoy y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en un seminario más del Living Lab y del Data Hub. Los invitamos a que nos sigan, que estén al pendiente de nuestras páginas. Ahorita vamos a compartir pantalla con la invitación de nuestro siguiente seminario el día 5 de mayo. Fundamentals of Teamwork, Sense Making and Experiential Perspective por Ignacio Vázquez, profesor investigador en el MIT. Los invitamos a que se unan también a este seminario y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y que tengan buen día y bonito fin de semana. Muchas gracias a todos por la Gracias. invitación. Un abrazo grande, gracias. Hasta luego. Chao, chao.